Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, vamos entonces a aprender por qué el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Cuál fue el objetivo principal del por qué fue escrito el libro de Apocalipsis? Y bueno, y aquí tenemos varias cosas que suceden con el libro de Apocalipsis. Mira, por ejemplo, en el 1.3, quiero que vayan leyendo todos esos textos, por favor, que lo busquen, tengan ahí a bien abrir su Biblia en Apocalipsis. En el 1.3 dice, porque el tiempo está cerca. En el 3.11, vamos a ver qué dice el 3.11. Dice así, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora vamos a ver el 22.7, que dice el 22.7. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Ahora vamos a ver el 22.10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. 22.12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. 22.20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ahora vean lo que dice el 22.6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bien, entonces viene la pregunta, ¿por qué Apocalipsis? Conclusión, Apocalipsis es justamente porque es la forma que Dios diseñó para que la gente espere la venida de Cristo. Porque ahí no está hablando de aquí vienen juicios. Ahí no está hablando de aquí que viene una catástrofe, viene un Armagedón, una guerra, vienen los aerolíteos. No, nada de esas cosas. Solamente él dice, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. El tiempo está cerca. Vengo en breve. ¿Por qué Apocalipsis? Para que haya un despertar de que el pueblo, que la iglesia tiene que esperarlo. Fue escrito así con ese propósito, para que la gente aprenda a esperar la venida de Cristo, a amar la venida de Cristo, a respetar la venida de Cristo, a añorar la venida de Cristo, querer la venida de Cristo, sentir la venida de Cristo. Ese es el objetivo de Apocalipsis. No hay otro objetivo principal. Claro, hay otros objetivos, que la gente se convierta, la gente se vuelva a Dios, pero el principal punto de partida es este. Y lastimosamente no se predica Apocalipsis. Y no se dan cuenta el daño que le hacen a la gente al no darse Apocalipsis. Por algo fue escrito. No fue escrito como para que la gente no quiera verlo. No fue escrito como para que la gente le huya. Fue escrito justamente para que la gente ame la venida de Cristo. Y mira que las palabras que están aquí, todas, con excepción del 22.6, las nombró Cristo. Todas las nombró Cristo. Eso no es una alerta. Que el propio Señor Jesucristo nombra esta expresión, yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto. O sea, realmente ese debería ser el mensaje. O el pilar, por decirlo así, no es que vas a predicar toda la vida ese mismo tema. O el pilar, el sostenimiento de la fe,
es que el Señor viene. Y Pablo creyó en esta palabra. Así que, ¿por qué Apocalipsis? Bueno, aquí tengo los 8 puntos por qué el libro Apocalipsis, por qué lo amamos, por qué lo queremos, por qué lo sentimos. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si estudias Apocalipsis? Bien, en el libro Apocalipsis vamos a encontrar algunas cosas importantes. Vamos a achicarlo aquí un poquito. Aquí está. Mira, aquí está. ¿Por qué el libro Apocalipsis? Vamos a ver, ¿por qué el libro Apocalipsis? Dice ahí, por ejemplo, número uno, bienaventurado el que lee y los que oyen. Ahora, mira lo que dice en el 14:13. No vayamos a buscarlo, ¿no? Para no demorarnos. Pero ¿qué dice en el 14:13? Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. 16:15. Bienaventurado el que vela. 19:9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. 26. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. 22:7. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro, de la profecía de este libro. 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Entonces, conclusión. ¿Qué pasa si tú te metes de lleno al libro Apocalipsis? ¿Qué eres qué? Bienaventurado, feliz, dichoso, privilegiado. ¿Por qué? Porque ya el Señor lo dijo. Y lea, usted mismo lea de nuevo el 1:3. Abran su Biblia, Apocalipsis 1:3. Quiero que lo leas en voz alta. Léelo tú mismo en voz alta. ¿Qué dice? Bienaventurado el que lee. No dice que tiene miedo el que lee, el que se asusta, el que se llena de horror. Dice, bienaventurado el que lee. 2, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. O sea, leer, escuchar y guardar. Son 3 cosas. Leer, escuchar y guardar. Quiere decir que si tú eres bienaventurado porque lees Apocalipsis, quiere decir que Apocalipsis es un libro espectacular. Yo sé que todos los libros son inspirados por el Espíritu Santo, todos. Pero ningún libro dice que eres bienaventurado si lees la profecía de este libro. O si lees este libro, no dice Salmo, no dice Mateo, no dice Hechos, no dice Juan, aunque todos son libros de igual importancia porque son inspirados, pero ninguno dice que es bienaventurado el que lee este libro. No dice. Y aquí sí lo dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Los que oyen. Y no estoy hablando de oír, estoy hablando de sentir. Así que, ¿por qué debemos estudiar Apocalipsis? Por la misma razón. Tal cual como en la primera. En la primera dice, porque Cristo viene pronto. En la segunda dice, porque seremos bienaventurados. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver el significado del libro de Apocalipsis. Apocalipsis en griego. No olvides que Apocalipsis fue escrito en el idioma griego. Apocalipsis. ¿Qué significa qué cosa? Revelación. Aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. Siempre con el significado de hacerse visible. Por ejemplo, tenemos aquí el caso del anciano Simeón, que dice que él alabó a Dios por el niño Jesús, describiéndolo como luz para revelación. O sea, aquí nombró la palabra Apocalipsis, porque Apocalipsis significa revelación. Revelación, ¿qué revela? Algo revela. ¿Sabes qué es escuchar los secretos del Señor? Saber los secretos.
¿no? Eso es único, ¿no? Luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Lucas 2:52. Bien. Entonces, tenemos aquí el caso importante, que Apocalipsis va a revelar, ¿sabe qué? Por eso es un privilegio, ¿no? Porque va a revelar lo que Dios tiene predestinado ya. Tenemos, por ejemplo, Pablo habló en Romanos 8:19, la transformación de los creyentes de gloria como la manifestación. Aquí hay una revelación. Esto es una revelación de los hijos de Dios. Aquí hay un apocalipsis. Igual Pablo en 1 Timoteo, 1 Corintios 1:7 y en Pedro, 1 Pedro 1:7, emplearon apocalipsis para referirse a la revelación de Cristo en su segunda venida para gobernar el milenio. Vamos a leer 1 Corintios 1:7. 1 Corintios 1:7. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación. Ahí está la revelación. Manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice el día. ¿Cuál será el día del Señor Jesucristo? Bueno, el día del Señor, el día del juicio, el día de su revelación, el día de su reino, el día de su posesión, el día de su galardón. Bueno, el día de Jesucristo, el día de su gloria. Y aquí Pablo usó la palabra apocalipsis. Y Pedro también la usó en 1 Pedro 1:7. Vamos a ver 1 Pedro 1:7. Dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra, cuando sea manifestado. Ajá. Manifestado Jesucristo, o sea, revelado. Y cuando Pablo y Pedro hablaron de estas cosas, el libro de Apocalipsis aún no era escrito, aún no existía. Tenemos entonces que Pedro escribió por el año 60, igual que Pablo, por ahí hasta el año 70 después de Cristo. En ese tiempo ellos fueron martirizados, o el uno le cortaron la cabeza y el otro lo crucificaron. El emperador romano los mataron. Y más o menos unos 25, 26 o 30 años más tarde fue escrito el libro de Apocalipsis. Entonces ya tenemos aquí que Pedro y Pablo ya hablaban de Apocalipsis, ya hablaban de lo que iba a venir, ya sabían lo que iba a suceder. ¿Te imaginas si Pablo y Pedro hubieran tenido el libro de Apocalipsis? ¿Qué hubieran predicado? ¿Qué hubieran dicho? Y nosotros tenemos el privilegio que Pablo no lo tuvo, ni que Pedro lo tuvo. Pero ellos ya hablaban de la manifestación. Eso lo dice en Romanos 8:19 también. Muy bien. Hay que tomar en cuenta que Apocalipsis no es una palabra castellana, sino griega. En español sería revelación. El libro comienza con la revelación de Jesucristo. Con esa sola palabra basta para llenarnos de temor y respeto y de solemnidad, porque es la revelación del ser que más amamos. Es la revelación de Cristo que lo adoramos, le cantamos, le servimos, le invocamos. Dios dio su vida por nosotros. ¿Cuántos aman a Cristo? Escribe en tu comentario, yo amo a mi Señor Jesús. Yo quiero que lo escribas. Escríbelo. Escríbelo en comentarios. Yo amo a mi Señor Jesús. Yo quiero que sientas lo que vas a escribir. Quiero que lo sientas. Yo amo a mi Señor Jesús. ¿Estás sintiendo lo que escribes? ¿Lo estás sintiendo?
Yo amo a mi Señor Jesús. ¿Verdad que lo amas? Así es. Yo sé que lo amas. Ahora, le rendimos culto. Todas las canciones son dirigidas a Él. Vamos al servicio, al Señor. Los días que nos reunamos, ¿a quién vamos a invocar? A Él. ¿A quién le vamos a adorar? A Él. ¿A quién le vamos a servir? A Él. ¿Quién es el rey de nuestro corazón? Él. El Señor Jesús. Su nombre es tan sublime. Él es grande, Él es Dios. Es nuestro rey. Entonces, cuando hablamos de la revelación de Jesucristo, eso es demasiado profundo, porque estamos hablando de la revelación, lo que Él vio, lo que Él manifestó. Lo que Él manifestó. Amén, amén. Qué lindo cómo escriben. Que Dios los bendiga. Sigan así con ese sentido de vida, de amar al Señor Jesús. Es la revelación del ser que más amamos. Ahora, mira la escalera de la revelación. Mira, aquí está. Vamos a ver. Lean Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Dice ahí, mira, la revelación de Jesucristo. Aquí está, Jesucristo. ¿Qué más dice? La revelación de Jesucristo. Que Dios, mira, aparece ya Dios aquí. O sea, que no solo es de Jesucristo, sino que Dios el Padre, se la reveló. Dice aquí, mira, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, están involucrados los dos. Dios el Padre, el mismo Dios, Dios, nuestro Padre Celestial, le dio esa revelación a su Hijo Jesucristo para manifestar a sus siervos, que sería el pueblo acá abajo, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué más dice? Y la declaró enviándola por medio de su ángel. Ahí aparece una tercera persona en escena. La envió al ángel a su siervo Juan. Aquí está. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Pasó por 4, pero qué confianza, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Aquí no estamos viendo qué pasó por tal hombre, por tal persona, por tal teólogo, por tal imprenta, por tal revisión, qué pasó por los judíos, por la Septuaginta, qué pasó por Moisés. No, no. Directamente de Dios el Padre. Jesucristo. El ángel. ¿Qué más queremos? O sea, estamos hablando de una palabra totalmente santa. Esta revelación se originó en Dios, el Padre. Este se la dio a Cristo. Cristo la envió y la declaró a Juan por medio de un ángel. Entonces, con este antecedente, leer Apocalipsis es uno de los mayores privilegios. ¿Ok? Bien, vamos al verso 2. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. O sea, está hablando de Juan. ¿Ok? Dice que ha dado testimonio. Está hablando de Juan realmente. Mira, hablemos ahorita de Juan. Juan era el discípulo del Señor. Y como había dado testimonio sobre la primera venida de Cristo, vamos a leer Juan
capítulo 19, verso 35, para ver. Juan capítulo 19, verso 35. El que lo vio, Juan, el que lo vio, da testimonio. Y si tu testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. ¿Quién era Juan? ¿Cuáles fueron los primeros discípulos que el Señor llamó? ¿Quién me podría decir? Él llamó a 12, ¿verdad? Y de los 12, ¿cuál fue el primero o los primeros que llamó? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los primeros que llamó? ¿Quién me podría decir en comentarios cuáles fueron los primeros que llamó al ministerio? ¿Alguien sabe cuáles fueron los primeros que Cristo llamó? Déjame ver. Andrés, Simón y Juan. Pedro y Andrés. Pedro, Juan, no, pónganse de acuerdo. A ver, ¿a quién fue los primeritos los que el Señor llamó apenas empezó su ministerio? A ver, ¿alguien tiene el versículo? Que yo no lo tengo por aquí. A ver, ¿alguien tiene el versículo cuando el Señor llamó a los primeritos? Creo que está en Mateo capítulo 4, verso 12. Mateo 4:12. Dice Jesús principia su ministerio. ¿Ya? Y mira lo que dice en el verso 18. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Ok? Sigamos. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces dejaron las redes y le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó. Y al instante ellos le seguían. Bueno, entonces Juan veo que fue llamado Juan, Zebedeo y Pedro y Andrés. O sea, el primero que fue llamado fue Pedro. Pedro fue el primero en ser llamado. Sería bueno que pongan el celular horizontal para que puedan ver la letra mejor. Entonces tenemos aquí que Juan fue llamado, Juan el apóstol, hermano de, grábenlo bien, de Zebedeo. A ver, déjame ver. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. O sea, Jacob, así se llama, Jacob. Bien. ¿Está claro hasta ahí, no, mis hermanos? Bien, vamos a seguir. Leamos el 21-24 de Juan, para entender un poquito de Juan, no estamos hablando de Juan. Juan 21-24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahora, Juan, ¿cuántos libros escribió? ¿Quién me podría decir en comentarios cuántos libros escribió Juan? Mientras tanto, sigamos leyendo Primera de Juan 1:2. Primera de Juan 1:2. A ver, ¿cuántos libros escribió Juan? ¿Me los pueden nombrar? Dice 1:2.
Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y él se nos manifestó. 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. O sea, estamos viendo entonces que Juan realmente vio a Cristo en su primera venida. Dio testimonio de su primera venida. ¿Ok? Dio testimonio de su primera venida. Y ahora está hablando del libro Apocalipsis y habla de la revelación de la segunda venida. O sea, Juan privilegiado. Primero vio a Cristo en su primera venida y ahora habla de la segunda venida. Qué bendición. Sigamos. Dice ahí, Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio real de Jesucristo. Estas frases vuelven a aparecer juntas en el 1:9. 1:9. Eso lo vamos a ver más adelante a profundidad. ¿Sí? Y se emplean como sinónimos, ya que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, que ya lo explicamos, ¿se acuerdan? En la clase anterior. Así que no voy a demorarme en esa parte. Y registrada por su fiel testigo. Muy bien, entonces tenemos ahí que Juan, privilegiado, ¿no? Tremendo ese Juan. Escribió Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis. 5 libros escribió Juan. De los 66, 5 son de su pluma. Pero el último es el poderoso, ¿no? El que estamos centrados. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que Juan vio. ¿Qué es lo que Juan vio? Mira lo que dice en el verso 2. Estamos aún en el verso 2. Que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hasta ahí vamos bien interpretado, ¿correcto? Ahora, sigamos con el verso 2. Y de todas las cosas que ha visto. Interpretemos ahí. De todas las cosas que ha visto. ¿Qué fue lo que él vio? Mira lo que dice en el 1:19. 1:19. Escribe las cosas que has visto. ¿Qué fue lo que vio? Y luego dice, y las que son, y las que han de ser después de estas. De ahí entonces que Apocalipsis se divide en 3 grupos. Apocalipsis se divide en 3 grupos. Número 1, voy a ver si lo escribo aquí. Vamos a ver si me da chance para escribirlo. A ver, déjeme ver. A ver. Número 1, tenemos la visión de Cristo. La visión de Cristo que aparece en el 1:9, en el 1:9 hasta el 20. El 1:9 hasta el 20. Ya, esta es la primera división del libro Apocalipsis. Esto podría decir entonces las que son. Perdón, las que has visto. Las que ha visto. Ya. Entonces tenemos ahí la primera parte del libro Apocalipsis. Número 2, las que son. Las que son. ¿Qué sería? La historia de la iglesia. La historia de la iglesia. Que está capítulo 2. Capítulo 2 y 3.
Ahí, vamos a ponerlo más acá abajo. Ya. Entonces aquí tenemos la segunda división del libro de Apocalipsis. Las que son, voy a poner aquí subrayado, las que son. A ver. Ahí está. Esta es la segunda parte del libro de Apocalipsis. Esta es la segunda parte del libro de Apocalipsis. Y la primera la voy a poner, las que ha visto, la voy a poner con otro color. Ahí está. Las que has visto es una parte del libro de Apocalipsis. La segunda parte tiene que ver con la historia de las iglesias. Las iglesias entonces son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, la historia de Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Hasta ahí son las cosas que son. Ahora vamos a ver las cosas que han de ser después de estas. No olvide que estamos centrados en el 1.19. 1.19 para que sacar la conclusión de ahí. Las que han de ser después de estas. Entonces, tiene ahí el capítulo 4 al 22. ¿Ya? Vamos a ponerle subrayado. Bien, ahí. Ahí le pongo ahí fosforescente porque quiero grabar las imágenes. Ya, mira, esto es el libro de Apocalipsis. Realmente. Esto es el libro de Apocalipsis. La división, totalmente. Juan vio, entonces, tenemos ahí a Cristo. Si tú buscas, no vamos a leerlo por el tiempo, pero si tú lees así a abuelo pájaro, mira lo que dice en el 9, que él vio a Jesucristo. Y después, claro, vamos a interpretar palabra por palabra, ¿no? Pero dice que él vio a Jesucristo en todo su esplendor. Eso es lo que él vio. Escribe las cosas que has visto. Y luego le revela la historia de la iglesia, los comportamientos de la iglesia, los estados espirituales de la iglesia, y a veces nosotros tenemos dentro de nosotros un Pérgamo, tenemos un Esmirna, tenemos una Laodicea, tenemos un Sardis, tenemos un Filadelfia, tenemos una Tiatira, hablando espiritualmente. Y realmente eso es lo que hoy está pasando. Una iglesia en decadencia. Por eso la iglesia de la Odisea significa el pueblo reina. Y cuando la Odisea reina es porque eso significa la Odisea. Una iglesia apóstata. Realmente la iglesia de la Odisea no es una iglesia salva. Es una iglesia perdida. Créeme, la iglesia de la Odisea no es una iglesia convertida, es una iglesia descarriada. Se refiere entonces a los capítulos 2 y 3. ¿Por qué digo que es una iglesia descarriada? Vamos a ver, comprobemos que la Odisea es una iglesia descarriada. Comprobemos leyendo el versículo 15, 3:15 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, verso 15, para comprobar por qué es una iglesia descarriada. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Después veremos qué significa eso, ¿no? Dice, te vomitaré de mi boca. Uy, no, qué fuerte esa palabra, ¿no? ¿Por qué le dice el Señor eso? Tan fuerte, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres mira lo que le dice, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esos no son títulos de la iglesia del Señor, ¿no? La iglesia no está en esas cualidades. La iglesia tiene otros títulos. Y aquí el Señor le está diciendo lo peor. Títulos terribles.
Y el Señor le manda un consejo y le dice, por tanto, yo te aconsejo. Mira que son palabras de Cristo, ni siquiera son palabras de Juan. Son del mismo Cristo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. O sea que hasta sus vestiduras había perdido. Ya no tenía nada. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus cabezas, unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. ¿Ah? Bien, entonces está claro que Apocalipsis está dividido en tres partes. ¿Cuáles son la última parte? Desde el capítulo 4 al capítulo 22, ya el término iglesia nunca más aparece. Ya no aparece en la iglesia. Y ahí aparece la iglesia ya en el cielo, en el capítulo 4, donde dice la adoración celestial, ya aparece la iglesia en el cielo, ya fue arrebatada, ya está allá, y ve Juan el cielo, ya ve los sellos, las trompetas, las copas, lo que va a venir, hasta la nueva Jerusalén que descenderá del cielo a la tierra. Bueno, esta es la parte que dice las que han de ser después de estas. Las que han de ser después de estas. ¿Ok? ¿Cuáles estas? Estas, de las que son. Termina la historia de la iglesia y viene esto. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. Las cosas que has visto, 1:19, se refiere a la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. El lenguaje que usa para describir al Señor. Describir al Señor vuelve a ser, ¿qué cosa? Antropomórfico. Permítanme quitar este 5 de aquí. Ahí está. Vuelve a ser antropomórfico, enseñando la magnificencia y el poder de su realeza, y con un rico significado escatológico y eclesiástico. He aquí su descripción. Por ejemplo, dice, ¿qué dice él? Vamos a ver, lo primero que él dice de Juan, dice, mira lo que dice. Veamos lo que dice en el verso 13. 13. Estamos adelantando para describir el punto número 1, el verde. No que estamos ya en esos puntos, porque eso lo veremos la otra semana. Ya. ¿Qué dice? Que él es, ¿qué cosa? Hijo de hombre. ¿Qué significa hijo de hombre? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejante a un bronce bruñido, su voz como el estruendo de muchas aguas. Esto lo vamos a interpretar en la otra clase, ¿ok? No lo vamos a interpretar ahorita, porque tenemos que ver todo lo que significa estas cosas. Todo tiene que ir puntual, ¿ok? ¿Por qué se le llama Jesús hijo de hombre? ¿Por qué aparece como hijo de hombre? ¿Por qué se le llama a Jesús hijo de hombre? Entonces tú puedes decir, bueno, hijo de hombre se le hizo porque es un hijo de hombre. No, no es eso. Es mucho más. ¿Por qué Cristo mismo dice que Él es el hijo del hombre? Y es con H mayúscula, voy a ponerle aquí. ¿Por qué se le llama hijo de hombre? Increíble, ¿no? Él es hijo de Dios, hijo de hombre. Pero ¿cómo? ¿Será que Dios es hombre? Uno dice es porque es la genealogía de David, de la descendencia de David, y por eso es hombre. Otro dicen es que nació como hombre, la kenosis, etcétera, ¿no? Bien, así que eso lo veremos en la otra clase. Vestido de su ropa que llegaba hasta los pies. ¿Qué significa la vestidura de Cristo? A ver, vamos a verlo en la otra clase, ¿no? Bien, vamos a seguir. Bueno, entonces para ir terminando el punto aquí es que Juan a esta parte se la describe en el verde, las que has visto. ¿Qué cosa? Esto. ¿Ok? Bien.
Sigamos. Las 7 iglesias. Juan a las 7 iglesias. Quiero que leas el versículo 4. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿A cuál Asia? ¿Al continente asiático o al Asia Menor? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz del que es y el que era y el que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bien. No se refiere al continente asiático, sino a Asia Menor, de los tiempos bíblicos, que están en lo que ahora es Turquía. ¿Ok? Tenemos aquí, por ejemplo, esto era el conocido Asia de los tiempos bíblicos. Este es el mar Egeo. Es un mar pequeño, eso es más o menos como, por decirle, una parte, una cuarta parte del Golfo de México. El mar Egeo es pequeño, pero bueno, ese era el mundo conocido de antes. El mundo conocido como el greco-romano. Greco-romano se refiere al mundo griego y mundo romano. Ese era el mundo conocido hasta ese tiempo porque antes no había aviones, no había transportación. Existían otros países de la India, inclusive existía Roma, existían todos los países, pero eran mundos desconocidos para aquel entonces. ¿Ok? Ahora viene el punto. Las 7 iglesias nombradas por Juan y su ubicación en Apocalipsis nos demuestra que no eran las únicas que existían en el primer siglo. O sea que siempre ha existido otra clase de iglesias. No son las únicas iglesias. Había muchas más. Tenemos, por ejemplo, otras congregaciones, pero yo no sé por qué el Señor solamente quiso hablar de las que están en el lado de Turquía. Por ejemplo, tenemos, mira la cantidad de iglesias. Vamos a leer Romanos 1:7. Tenemos una iglesia en Romanos 1:7, que es la iglesia de Roma. Vamos a ver Romanos capítulo 1, verso 7. A ver, permíteme. Listo. Tenemos entonces Romanos 1:7. A todos los que están en Roma. Mira que Roma no está en el mapa que vemos aquí. Roma ni aparece. El Roma está en el lado izquierdo, pero a miles de kilómetros. Y Roma está en el Mediterráneo. En el norte del Mediterráneo, cerca al Atlántico. Así que no hay nada que ver con respecto a las iglesias de Juan con las de Roma. Primero Corintios 1:2 dice, otra iglesia tenemos, la iglesia de Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. Corinto es la iglesia de Corintios. Filipos, Filipenses 1:1. La iglesia de Filipos. O sea que antes no había la iglesia por nombre, sino la identificaba era en la ciudad. Era la iglesia de una ciudad, la iglesia de, por ejemplo, la iglesia de Santiago, la iglesia de Guayaquil. Claro, la iglesia, los tiempos de antes eran pueblos pequeños, ¿no? Hoy las iglesias son grandes y cada barrio tiene varias iglesias. Dice así, Filipenses 1:1. Pablo Timoteo, siervo de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos.
con los obispos y diáconos. Tenemos la iglesia de Galacia, Gálatas 1:2. La iglesia de Galacia, que es la iglesia famosa donde es Pablo el gran apologista, que le dio duro al judaísmo, que querían judaizar a la iglesia, lo que hoy está de moda, el mesianismo, bueno, ya lo vivió la iglesia en el primer siglo. Dice Gálatas 1:2, a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Cómo será Galacia? Me gustaría conocer esos pueblos, ¿no? Hoy son turísticos. La iglesia de Colosas, Colosenses 1:2. Colosenses 1:2, la iglesia de Colosas, Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Qué nombre tan chévere, ¿no? A ese se le llama Colosenses. Y la principal iglesia, la iglesia madre, la iglesia donde salió todo, que no es en Roma, como dicen los católicos, ¿no? Es la iglesia en Jerusalén. Tenemos Hechos 11:22. Hechos capítulo 11, versículo 22. Llegó la noticia de todas estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. La iglesia principal, ¿no? La iglesia donde nació el cristianismo fue en Jerusalén. Tenemos la iglesia de Antioquía, Hechos 11:26. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No dice mesiánicos, dice cristianos. No dice ruselistas, no dice adventistas, dice cristianos. No dice católicos, dice cristianos. La iglesia de Berea, Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta, ¿dónde? Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Bueno, me encanta la iglesia de Berea porque es una iglesia súper comprometida con la palabra, con la enseñanza. Mileto, la iglesia de Mileto es una islita. Vamos a ver, también está en Malta, pero vamos a ver la de Hechos 20:17. Hechos 20:17. Sí están apuntando, ¿no? Enviaron pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Ah? La iglesia en Mileto. Los ancianos, o sea, habían diáconos. Había personas de lleno, porque todas esas iglesias tenían la jurisdicción del Imperio Romano y por lo tanto todos tenían que, lamentablemente, ¿no? Sacrificarse por Cristo. Lamentablemente digo en el sentido humano, ¿no? No, y comparándonos ahora que no tenemos nada de sacrificio por Cristo. Nada, no hay sacrificio. Como alguien dijo, no hay cruz, no hay cruz, no más cruz, no más cruz. Pues las iglesias de antes, todas esas iglesias eran martirizadas, quemadas, crucificadas. No era fácil abrir una iglesia antes, no es como ahora que alquilas un localcito y pones 20 sillas blancas y ya está, ya es iglesia. Pone un letrerito encima, ya es iglesia. Facilito, ¿no? Aquí hay lugares donde en la misma cuadra hay hasta 3 iglesias, en la misma cuadra. Malta, Hechos 28:1. Hechos 28:1. Estando ya salvos, supimos que en la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con poca humanidad porque encendieron un fuego y nos recibieron a todos
a causa de la lluvia que caía y del frío. Bueno, y ahí justamente se levantó una iglesia. Ahí fue que ellos le predicaron. Mira lo que dice en el 28:9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. O sea, desde ya fue una iglesia generosa, entregada, una iglesia que lo daba todo por las misiones. Y apoyaron la obra misionera de Pablo. Bueno, entonces tenemos, ¿cuántas iglesias hasta ahora? Yo creo que hay más por ahí, ¿no? Aquí tenemos 10 y las 7 iglesias de Asia, 17 iglesias. Imagínense, 17 iglesias. ¿Habrá una más por ahí? Si hay alguien que encontró otra iglesia, me avisa para unirla aquí al grupo, ¿no? Pero yo las encontré, me costó encontrarlas, sobre todo estas últimas, ¿no? Hay que ponerle mucha atención a los estudios. Bien, sigamos. Tenemos aquí, mira, eso es lo que te voy a mostrar, mira. Vamos a achicarlo un poquito. Vamos a ver un poquito, achicarla. Miren la iglesia de Roma, acá, en la última. Aquí está. Compara la iglesia, las iglesias donde fue escrita para Apocalipsis. Está acá, mira, Esmirna, aquí está, ¿sí ves? En este pedazo de mar, que es chiquito, yo te dije que es pequeñito, mira, el mar Egeo. Y compara Roma, mira la distancia. Y el único viaje era en barco. Aquí está Alejandría, esto pertenece ya a Egipto. Aquí fue hecha la escritura del hebreo al griego. Aquí fue la primera traducción en esta zona. Por eso es que la gente en el tiempo de Cristo podía leer en griego porque no había traducciones. ¿Ok? Bueno, este es el mundo de los tiempos bíblicos. Eso en todas las Biblias, en tu Biblia yo creo que debe estar, están los mapas. Al final de la Biblia están todos los mapas y tú puedes estudiar esos mapas. Mira, ve. ¿Sí ves? Estudia todos los mapas y saca tus conclusiones ahí. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Ahora sí, vamos de nuevo a Apocalipsis. ¿Qué significa el que es y que era y ha de venir? ¿Dónde está eso? En el 1:4. Lea de nuevo Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿Qué significa eso? ¿Por qué nombra en 3 tiempos gramaticales esta expresión? Mira con qué profundidad nos encontramos. Los 3 tiempos gramaticales demostrando deidad suprema cuyo significado enfatiza la eternidad y la inmutabilidad de Dios. Inmutabilidad significa que no cambia. Este pasaje es una alusión de Éxodo 3:14, según la Septuaginta que te nombré recién, donde Dios se refiere a sí mismo como el que es. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículo 14. Busquen atrás. 3:14 dice así. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy.
Yo soy el que soy. ¿Qué es eso? Del griego se traduce como la autodescripción divina en hebreo. Yo soy el que soy. Apocalipsis emplea las mismas palabras, solo que en griego. El nombre impronunciable. Aquí sí quiero que lo veas bien. Las consonantes, que no tengo aquí la traducción de... No tengo la traducción del hebreo, pero realmente los nombres estaban así, mira. Así. Ahí está. Este es el nombre de Dios. Antiguamente la tetragramatón, que es esta, no tenía pronunciación. No había cómo leer. No se sabía cómo poder leer ese nombre. Entonces, ¿qué hacían para poder describir el nombre del Señor en los tiempos de antes? Le decían Adonai, esta palabra. Y la palabra Adonai significa Señor en hebreo. Entonces, ¿qué hizo la Septuaginta? En el año 250, los 70 eruditos quitaron las vocales de Adonai y la pusieron aquí, al ladito de estas letras. Ahí. Luego puso la O y puse la A. Ahí está. Yahowa. De ahí la traducción de Yahvé. El nombre de Dios se lo traduce por Yahvé porque se nombra Yahowa. De las vocales de Adonai, que significa Señor, porque lo único que decían el Señor, Adonai, 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 no hay otra forma de poder identificar el nombre del Señor, pero entonces la Septuaginta unió las vocales de Adonai y se las puso aquí a las 4 consonantes del nombre de Dios. Parece que alguien está escribiendo. Exactamente, no tenía vocales. Así es, pastor. No tenía vocales. Pero como Señor no es nombre, Señor es título. Entonces la gente decía, bueno, pero Dios debe tener un nombre. Por ejemplo, el Salmo 83, 18 dice, y conozcan que tu nombre es Jehová. Aunque Jehová ya, no, o sea, no me gusta esa palabra Jehová, pero bueno, nos dirigimos a Dios como Jehová, que aparece 7,000 veces en la Biblia. Y pues la palabra Jehová es lo mismo que Yahuwah. Conozcan que tu nombre es Jehová. Dios no se llama Dios. La palabra Dios o Elohim aparece 2,500 veces en la Biblia y siempre tiene un título de majestad, un título divino, Dios, poderoso. Entonces se le puede decir Elohim en hebreo. Pero la YHWH no tenía forma de pronunciarse, como lo vemos aquí. Entonces sacaron las vocales de Adonai y la pusieron acá. Y de ahí entonces que viene el nombre de Yahvé. Yahowa, Yahvé. Sigamos. Se cree que se está relacionado con el verbo ser. En hebreo, es un compuesto de aspectos pasados, de aspecto pasado, presente y futuro, todo comprendido en una palabra, el que es, el que era y el que debe venir. O sea, lo que el Señor aquí dice, el que es, el que era y el que venir, está prácticamente reclamando que Él es el Dios todopoderoso. No está diciendo cualquier cosa. Y una filosofía monoteísta, como es la judía, y que un judío, un rabino por ahí loco diga, el que es, el que era, el que debe venir, soy yo, Dios todopoderoso. Eso es lo que queman vivo con leña verde. Porque los judíos son celosos, 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 celosos.
son monoteístas. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Y te imaginas por eso que querían matar a Cristo, ¿no? En Juan 5:17 dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos querían tomar piedras para matarlo, porque esa es la pena. Porque no solamente decía que Dios era su padre, haciéndose igual a Dios, sino que quebrantaba el día de reposo. Si por decir que Dios era su padre, ya era decir que es Dios, ¿te imaginas decir el que es, el que era y el que debe venir, que es un título que solamente le pertenece a Dios? Yo soy el que soy. Entonces tenemos aquí, mira, es tiempo presente, Dios siempre está. Malaquías 3:6 dice, yo Jehová no cambio. Inmutable, la palabra inmutabilidad significa que Él es trascendental, no cambia, es el mismo. Dice aquí, por ejemplo, el que era tiempo pasado, Juan 8:58, ¿qué dijo Cristo? Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, esa palabra yo soy en los labios de Cristo, ¿te acuerdas? Cuando llegaron a la turba con antorchas y dijeron, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. ¿Qué dijo él? Yo soy. ¿Y qué pasó con la gente? Cayeron al piso porque tenía una fuerza poderosa ese nombre, yo soy, porque es un título de deidad. Ahora, todo el mundo puede decir yo soy, yo soy, yo soy, eso no significa nada. Pero que Dios lo diga, que Cristo diga, yo soy el que soy. Eso es Dios, ¿ah? Entonces, ¿qué Cristo dijo aquí en Juan 8:58? Antes que Abraham fuese, yo soy. Y por eso los judíos otra vez querían matarlo. Por eso los judíos no querían ni verlo, porque él se declaraba Dios. En una filosofía judía monoteísta. ¿Ok? Entonces mira lo que dice. Quiero que leas el 58. Tú mismo lees Juan 8:58. Busquen todo el mundo Juan 8:58. Dice así. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Verso 59. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo querían matar? Porque decía antes que Abraham fuese yo soy, agarraron piedras. Porque estaba reclamando, era un título divino. Y aparte dice, antes que Abraham fuese, está hablando del padre de Israel, el fundador de Israel, el que le dio inicio a Israel, porque vino Abraham, Isaac y Jacob. Y Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Claro, pues él es Dios. Él es Dios. Y el que ha de venir, tiempo futuro, por siempre y para siempre. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Otra vez vemos a Dios ahí, inmutable en su ser. Muy bien. ¿Qué dice Salmo 102:2? Mas tú, Señor, permaneces para siempre. Y tu nombre por todas las generaciones. Mas tú, Señor, permaneces para siempre. Wow. Qué belleza, ¿no? Entonces tenemos aquí los tres tiempos gramaticales del título Señor
se traduce como el Olam. En hebreo, el Olam significa Dios eterno, o el Shaddai, Dios todopoderoso. El Shaddai, Dios todopoderoso, o el eterno, Dios eterno. El nombre hebreo Olam significa eternamente y para siempre por los siglos de los siglos. Eso es Olam, Olam, por siempre y para siempre. Entonces, tenemos aquí algo importante. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo del siglo, Ainión, mira, Ainión significa eternidad en griego. Y Theos Pantorractor es Dios Todopoderoso. Nota que aquí la palabra griega como la palabra hebrea, acá arriba, es la misma expresión. Dice aquí, por ejemplo, el Olam, Dios eterno, Dios eterno, Dios todopoderoso. En griego, ainion, que es la misma palabra que se usa para la existencia, la gloria, el cielo, la eternidad, la inmutabilidad de Dios. Es Theos Pantorractor. Y hasta el siglo tú eres Dios. Salmo 92. En otras palabras, si decimos que Dios es eterno, el Señor Jesucristo también es eterno. ¿Por qué entonces hay gente que duda de la deidad de Cristo? ¿Por qué duda tanto? ¿Ah? Si aquí está hablando del que era, el que es, el que debe venir. Luego dice los 7 espíritus de Dios. Bueno, eso ya lo hemos hablado en clases anteriores, ¿no? Para no demorarme aquí. Los 7 espíritus que existen, a ver, vamos a ver, los 7 espíritus que existen, 7 están delante de Dios. Y como que falta una coma, ¿no? Bien, no existen, mira, no espíritu de Dios. O sea, no existen 7 espíritus realmente. Eso lo prediqué muchísimo en las clases anteriores. Sino que es la perfección de la manifestación del Espíritu Santo. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Para no ir a Isaías 11, etcétera, ¿no? 7 no es el número de Dios, por si acaso. Eso ya lo hablé también en la primera clase cuando hablamos de los números, ¿se acuerdan? Los números en Apocalipsis. Y a veces hay una idea que se ha metido en la iglesia y creemos que el número 7 es el número de Dios. Y yo no sé por qué nos metieron eso en nuestra frágil cabeza. No, el número 7 no es el número de Dios. No es. Dios no tiene número. ¿Por qué tiene que tener Dios número? ¿Cuál es el aspecto bíblico doctrinal por el cual Dios debe tener un número? ¿El 7, número de Dios? ¿Dónde dice eso? ¿Habrá algún versículo bíblico que respalde que el número 7 es el número de Dios? De ninguna manera. El número 7 no es el número de Dios. Es un número ya, nada más. Porque si el número de Dios es el 7, entonces ¿por qué el diablo tiene 7 cabezas? Que dice Apocalipsis 12:1. ¿Por qué el anticristo tiene 7 cabezas? La bestia. Apocalipsis 13:1 y 2. Entonces, si el número 7 es de Dios, no se debe usar ese número para Satanás. ¿Ok? Entonces, por lo general, la iglesia adventista habla muchísimo sobre el número 7, el número séptimo, que es el número de Dios, el número que él reposa y por lo tanto tiene que ser santo, etcétera, etcétera. Y se va por una idolatría y culto al día séptimo. Lo adoran al 7, adoran más al sábado que a Dios. Pero nosotros los cristianos no tenemos que añorar ni adorar el día sábado, porque realmente el sábado no es, no es un día. Aquí adoramos a Cristo, que es el Señor del día sábado.
Bueno, no, para no irme, ya me pica la lengua por irme por otro lado. Es que me encanta la apologética, ¿sabes? Es un tema favorito. Bien, sigamos. Esta frase se utiliza en el 3:1, 4:5, 5:6, donde habla los 7 espíritus de Dios, donde no hay una total seguridad de que sea una referencia al Espíritu Santo. Por eso no podemos decir que es. No hay una total seguridad, a no ser por una alusión de Zacarías 4 que lo asume como tal. O sea, no podemos interpretar y decir, son 7 Espíritus Santos, 7, no, no. No podemos decir eso. ¿Ok? Hay un solo espíritu. Ahora, que Isaías haya dicho que tiene las 7 manifestaciones del espíritu es otra cosa. Pero si decimos que el 7 es el nombre de la perfección, porque nombra los 7, las 7 manifestaciones del espíritu en Isaías 11:2 que Cristo tendrá en el milenio, ¿por qué Pablo nombra los 9 frutos del espíritu y no 7? En Gálatas 5:22. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí están los 4. Entonces, ¿se da que entonces el número 9 es el espíritu? A ver, alguien que me diga cuántos son los dones del espíritu, que habla primero los Corintios 12. ¿Quién me puede decir cuántos son los dones del espíritu? Vamos a ver si saben eclesiología. 9, dice Roberto Jaque. ¿Seguro? Los dones del espíritu son 9, ¿seguro? A ver, porque el fruto del espíritu son 9. Gálatas 5:22. Pero los dones del espíritu, ¿cuántos son? Está en 1 Corintios 12. Déjame ver si están escribiendo por aquí. 12. ¿Seguro? Cristina Salazar, última palabra, ¿son 12? No estoy seguro, siervo. Bueno, les doy tarea para que los cuenten. 1 Corintios 12 está. ¿Ya? 1 Corintios 12 aparecen los dones del Espíritu. Bien, pero también en Romanos se habla los dones del servicio. Entonces, ahí vemos otra cantidad de dones y que no son necesariamente 7. Ahora, no podemos decir que los frutos del Espíritu son 9, pueden ser más. Pueden ser 10, pueden ser 20. O como Pablo hubiera escrito 5, no hay problema. O sea, no hay que hacer dogmatismo de los números. O sea, no podemos enseñar numerología bíblica diciendo de tal número hay una enseñanza porque eso se explica mucho. Y es verdad, hay cosas que, por ejemplo, el 12 tiene que ver con Israel, etcétera, ¿no? Las 7 piedras, pero porque hay un mensaje que tiene que ver ahí, más no porque el 7 sea el número perfecto. Igual, imagínate, el 666, que es el número de la bestia. Entonces, la Biblia, déjame ver qué página tiene el 666. Vamos, tiene, mira, el Salmo capítulo 6. El Salmo capítulo 6 tiene la hoja número 666. Entonces, ¿qué hago con ese número? ¿Qué hago con esa hoja? ¿La rompo? ¿La quemo? Porque aparece el número de la bestia ahí. Entonces voy a ver cuál es la número 777. Está en Proverbios 4. 777, Proverbios 4. Entonces, ¿qué hago con ese número 7? No, pues aquí está mi bendición. Pues yo agarro esa página 777
y me la pego por aquí a ver si se me... Algo se me pega, ¿no? Alguna bendición hay por aquí, ¿no? ¿No es cierto? Sí, porque la gente hace hasta misticismo. Hace misticismo de las cosas. Inclusive dejan la Biblia abierta en el Salmo 91, en la sala, para que se sientan más protegidos. Y no saben que el diablo se la sabe al revés y al derecho de la Biblia, ¿no? Así que no hay que ser tan dogmáticos con los números, ¿ok? Aquí está lo que les dije, mire. También una alusión a Isaías 11 en la Septuaginta, donde se mencionan las 7 manifestaciones del Espíritu que están sobre el Mesías venidero en su gobierno teocrático en la tierra. Hay otro grupo de intérpretes que los identifican como los 7 ángeles de las 7 trompetas que están ante el trono de Dios, Apocalipsis 8:2. Bueno, son interpretaciones. Bien, esto es para la otra clase. Vamos a dejarlo hasta ahí. Para la otra semana vamos a hablar sobre el 1:5. 1:5 de Apocalipsis. Hoy hemos avanzado 5 versículos. Así que vamos a avanzar más adelante con los más versículos que vengan, ¿ok?